Al menos 13 personas murieron y otras 50 resultaron heridas por 2 misiles rusos que estallaron contra un centro comercial. El hecho ocurrió en la ciudad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania. Tenemos reporte desde este país. Las naciones del G7 condenaron el ataque en el centro comercial ucraniano y reiteraron que respaldarán a Kiev el tiempo que sea necesario. El presidente Volodymyr Zelensky habló con los líderes de los 7 países en el segundo día de la cumbre. Sri Lanka limita el combustible y solo lo permitirá para servicios esenciales como la salud o el transporte público. También cerrará las escuelas. Las medidas intentan hacerle frente a la grave escasez que enfrenta el país y que ha disparado las manifestaciones desde marzo. Bienvenidos a las noticias internacionales de France 24. Mi nombre es María Clara Calle y es un placer acompañarlos. Comenzamos en Ucrania, donde varios puntos civiles fueron atacados este lunes. En Lysychansk murieron al menos 8 personas y otras 21 resultaron heridas. El gobierno local afirma que ellas estaban recolectando agua en un carro cisterna cuando llegaron los misiles rusos. Más hacia el oeste, en la ciudad de Kremenchuk, un centro comercial fue atacado con 2 rockets. Al menos 13 civiles fallecieron y 50 están heridos. Desde la ciudad de Kharkiv, nuestra enviada especial Leticia Álvarez nos da más detalles de este ataque. Sí, condena unánime internacional al ataque con misiles contra un centro comercial en la región de Poltava, muy alejado de objetivos militares. El portavoz de la Secretaría General de Naciones Unidas lo ha calificado de deplorable y el propio primer ministro británico Boris Johnson ha denunciado el barbarismo de Vladimir Putin. Este ataque contra civiles se produce en plena reunión del G7, donde los líderes de las principales naciones industrializadas y la Unión Europea han mostrado su solidaridad con Ucrania y su intención de seguir apoyando a este país el tiempo que haga falta. Poltava es una región alejada del frente, que sirve de centro para acoger a refugiados que huyen de zonas mucho más complicadas como la que nos encontramos en Kharkiv, y también es un centro para las sedes de las organizaciones internacionales. Mañana es un día feriado aquí en Ucrania, es el Día de la Constitución, y las autoridades han pedido a los ciudadanos que se alejen de las aglomeraciones, de los centros comerciales y que eviten ponerse en peligro y hacer caso a las alarmas, porque la situación está empeorando. Las fronteras se están desdibujando y Rusia está ganando terreno no solo en el Donbass, también aquí en Kharkiv. El número de ataques, lo hemos podido comprobar estas últimas noches, sigue aumentando en el este de Ucrania. Y precisamente Ucrania fue el tema central de la segunda de 3 jornadas de la cumbre del G7 que se realiza en Alemania. Los líderes de los 7 países conversaron telefónicamente con Volodymyr Zelensky, el mandatario ucraniano, y prometieron que seguirán respaldando a Kiev tanto tiempo como sea necesario. Luis Muñoz con los detalles. Promesas para Ucrania. El grupo de los países más ricos del mundo, el G7, en su segunda jornada de cumbre en Alemania, conversó por videoconferencia con Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano. En un comunicado, los principales líderes mundiales prometieron seguir ayudando a combatir la invasión rusa. Seguiremos brindando apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático y apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Es la respuesta a las peticiones que les hizo Zelensky. Este reveló en Telegram el contenido de la conversación. Ucrania siente el apoyo de los estados del G7. Gracias por su defensa y asistencia financiera a nuestro país en la lucha contra la invasión rusa. Para nosotros, la posición coherente de los países del G7 sobre las sanciones también es importante. Deben seguir aumentando, en particular limitando el precio del petróleo exportado del agresor. En otro mensaje, Zelensky concretó en 5 puntos las peticiones: seguridad, reanudación de exportaciones agrícolas, reconocer a Rusia como patrocinador del terrorismo, reconstrucción del país y más defensa antimisiles. A este último punto se comprometió el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz, anfitrión de la cumbre, se mostró satisfecho. Todas nuestras políticas están alineadas. Creo es un buen mensaje. Estamos tomando decisiones difíciles y esto es lo esencial para ser duros y pensar en las necesidades del tiempo que estamos viviendo. El G7 está formado por Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Canadá, Japón y Reino Unido. En este 2022 ya han comprometido 29.500 millones de dólares en apoyo a Ucrania.
Nos vamos al sur de Asia. El gobierno de Sri Lanka limitará el uso del combustible hasta el 10 de julio y solo lo permitirá para servicios esenciales, como la salud, los trenes o los vehículos que transporten alimentos. Todo esto es para intentar apaciguar la peor crisis económica en 7 décadas. Una grave escasez de combustible es la expresión de la peor crisis económica de Sri Lanka en 7 décadas. En un intento desesperado para hacer frente a esta situación, las autoridades cerraron las escuelas en Colombo, la capital. Pidieron a los empleados públicos que trabajen desde casa e informaron que solo suministrarán combustible a los servicios esenciales, como la sanidad, los trenes y los autobuses, durante 2 semanas a partir del martes. Los ciudadanos hacen largas colas para comprar gasolina. Llevo aquí desde la medianoche del viernes. Cuando llegamos, habían dejado de bombear gasolina. No sé si tendré gasolina o no. De momento me han dado un vale. Entre tanto, una delegación de alto nivel de los departamentos de Tesoro y de Estado de Estados Unidos se reunió con los dirigentes de la isla para explorar las formas de brindar ayuda, mientras que un equipo del Fondo Monetario Internacional llegó para mantener conversaciones sobre un posible paquete de rescate de $3.000 millones. El país asiático ya había recibido $4.000 millones de ayuda financiera de su vecina India, y las autoridades han hecho un llamado a la austeridad. Tendremos que enfrentarnos a varios retos. A veces podremos acabar con las colas de gasolina por completo, otras veces no podremos acabar con las colas. Creo que no podremos obtener 560 millones de dólares en los próximos meses. Definitivamente tendremos que reducir nuestro consumo a 350 millones de dólares. La oposición y una gran mayoría de ciudadanos exigen la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa. Su hermano, el ex primer ministro Mahinda Rajapaksa, renunció en mayo por la misma razón. La familia es acusada de acaparar y dar mal manejo a los negocios del Estado, precipitando la crisis actual, mientras que la demanda de pasaportes se ha disparado, ya que muchos intentan huir del país. Comenzó la segunda conferencia de la ONU sobre los océanos. En Lisboa, los asistentes a la cumbre buscan un acuerdo internacional sobre las aguas de alta mar, pero todavía no se vislumbra un pacto. Andrés Granadillo nos cuenta. Una emergencia oceánica. Así es como define el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el estado general de los océanos en la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre este tema. El calentamiento global está llevando la temperatura de los océanos a niveles récord, creando tormentas más feroces y frecuentes. El nivel del mar está subiendo. Las naciones insulares de baja altitud se enfrentan a inundaciones, al igual que muchas de las principales ciudades costeras del mundo. La ONU afirma que los océanos se enfrentan a una grave amenaza por el calentamiento global, la contaminación y la acidificación. Por ello, unas 7.000 personas de 120 países, entre jefes de Estado, científicos y ONG, evaluarán los avances en la aplicación de una directiva para proteger la vida marina. La conferencia busca adoptar una declaración que ayudaría a implementar y facilitar la protección y conservación de los océanos y sus recursos. Aunque está aún fuera del alcance un acuerdo internacional, conocido como Tratado de Alta Mar, que vaya más allá de la jurisdicción nacional. Activistas consternados por el fracaso de políticas de protección protestaron en las playas de Lisboa. Los océanos están vacíos. Estamos capturando menos peces ahora que hace 30 años con todos los avances y tecnologías. Necesitamos una acción adecuada que no estamos viendo por parte de nuestros líderes. El océano cubre alrededor del 70% de la superficie del planeta, genera el 50% del oxígeno y absorbe el 25% de las emisiones de dióxido de carbono. Pero unos 8 millones de toneladas de residuos plásticos llegan a las aguas cada año. Y si no se toman medidas, los polímeros podrían superar a todos los peces de los océanos en 2050. Además, al absorber más del 90% del exceso de calor provocado por el calentamiento global, se han generado olas de calor marinas masivas que están acabando con los preciosos arrecifes de coral, indispensables para la supervivencia de las especies bajo el agua. Hoy terminaron las audiencias por los atentados en Francia, ocurridos el 13 de noviembre de 2015, y en los que murieron 130 personas. El próximo 29 de junio se conocerá el veredicto final. La historia la tiene Erika Olavarría. 2 días después de iniciado el proceso, el pasado 8 de septiembre,
Nancy, esta chilena que perdió a su hijo Luis Felipe en la sala de conciertos Bataclan, aterrizaba en París. No tenía abogado, tampoco se había constituido en parte civil y ni siquiera tenía unas vacunas reconocidas por Francia, pero sabía que quería estar presente. En estos meses Nancy consiguió un abogado que habla español, pero también se armó toda una vida en París. ¿Nicola o Nicolás? Este hotel que paga el Estado francés se ha convertido en su casa. Esta gente me ha acogido súper bien, bueno, por tanto tiempo que he permanecido acá, pero han sido para mí súper acogedores. Y le expliqué, le dije, estoy en el proceso, por lo tanto necesito permanecer en un lugar mucho tiempo. Y bueno, me preguntaron por qué, qué sé yo, entonces yo empecé a explicar y ellos tienen estos atentados muy en la retina. Estos fueron muy afectados por esto. En el escritorio de la pequeña habitación, revistas y libros que hablan de este proceso fuera de lo común. Son un regalo de un policía, su intérprete o la madre de otra de las víctimas. También he tenido mucha información respecto a cómo pasó en el Bataclan, cómo entraron al Bataclan. Yo me imagino cómo murió mi hijo. Horrible. Cada día de forma religiosa Nancy asiste al proceso. Solo faltó en febrero cuando regresó a Chile para conocer a su nieto, pero también porque necesitaba urgentemente hacer una pausa. En la recta final, la chilena considera que las penas que pidieron los fiscales no son lo suficientemente severas. Yo venía con otras expectativas, que estos tipos no salieran nunca más de la cárcel, porque todos, para mí, todos son culpables. Es decir, uno en mayor o menor medida, pero todos contribuyeron para que todo esto pasara. Tras cada audiencia, la carga se aliviana en parte gracias a la conversación con otros familiares en el patio de la corte. Nancy tiene ahora más información que cuando llegó, aunque muchas dudas no han sido resueltas. Pasamos a América Latina. Cuando se cumplen 15 días de protestas en Ecuador, los indígenas que han liderado las marchas en contra del alza de los costos de vida accedieron a dialogar con el gobierno. La reunión comenzó este lunes, pero el presidente Guillermo Lasso no asistió. El mandatario cedió a una de las demandas de las protestas y rebajó los precios de la gasolina y del diésel, aunque no tanto como se lo pedían. Un nuevo intento por frenar las protestas. Favoreciendo la baja del combustible, el presidente Guillermo Lasso espera abordar una de las principales demandas de los indígenas. He decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón. La medida se da luego que Lasso levantara el estado de emergencia que había impuesto en 6 provincias y de iniciar un diálogo con los líderes de las protestas. En ese país la producción petrolera se encuentra en niveles críticos y ha disminuido el 50% de su producción, dejando de percibir alrededor de 120 millones de dólares, según el Ministerio de Energía. Los precios de los combustibles ya estaban congelados desde el año pasado. Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Los indígenas también piden el control de los precios de los productos agrícolas y un mayor presupuesto para la educación. Para ellos, el reciente anuncio no es suficiente. Y salimos a luchar, salimos hasta conseguir nuestros derechos. 10 puntos hemos dicho, 10 puntos tendremos para por lo menos, en este caso, apaciguar la pobreza que tenemos. El cierre de las vías y la escasez han provocado también algunas manifestaciones contra los bloqueos que iniciaron el pasado 13 de junio. Entre tanto, los legisladores discuten una solicitud de la oposición para destituir al presidente Lasso. Aunque se requiere el voto de al menos 92 de los 137 legisladores, una cifra difícil de alcanzar, tomando en cuenta que la oposición cuenta con apenas 50 curules. Y terminamos en la Amazonía brasileña con el festival Boi Bumbá, también conocido como Paritins, pues así se llama la ciudad donde se realiza. Durante 3 días, 2 equipos compitieron con carrozas y decoraciones para demostrar cuál era el mejor, al relatar la leyenda local de un buey resucitado y otras historias de la Amazonía. El ganador se dio a conocer este lunes, en el último de los días del festival. Hasta aquí las noticias, sigan con France 24.